Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons parler de le future sample. Hoy vamos a hablar un poco del tema del future sample y también lo vamos a comparar con le future proche, un tema que vimos con anterioridad para que todo quede muy claro y evitar confusiones. Ahora un pequeño recordatorio sobre le future proche. Se utiliza para expresar acciones que ocurrirán en un futuro cercano y se forma utilizando el presente indicativo del verbo aller, seguido de un verbo en infinitivo. Muy fácil su conjugación, ya que lo que se conjuga es solo el verbo auxiliar, aller. Por ejemplo, tenemos estas oraciones: je vais manger, tu vas étudier, il, elle, on va partir, nous allons voyager, vous allez rencontrer, il, elle vont jouer. Y como pueden observar, el verbo que sigue está en su forma base o infinitivo, como prefieran llamarlo. En el caso de le future sample o future de l'indicatif, dependiendo del libro que ustedes utilicen, pues se utiliza para expresar acciones que ocurrirán en el futuro, pero generalmente se utiliza para eventos más distantes o hipotéticos de los que no se tiene tanta certeza o inmediatez que van a suceder. Sin embargo, sigue siendo bastante sencillo de utilizar. Este no utiliza ningún verbo auxiliar. Tenemos un solo verbo y al verbo se le agrega un sufijo. Y este sufijo no es para nada difícil, porque si lo analizan en los ejemplos que están en pantalla, se darán cuenta que estos sufijos que se le añaden a cada pronombre dependiendo de la persona son básicamente la conjugación del verbo avoir en el presente indicativo. Como piense: je, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez. Solo se les añade la terminación, pero como pueden observar, se mantiene la palabra tal cual. Claro que hay varias excepciones que la veremos en un momento. Y en cuanto a la pronunciación, es bastante simple. Es como si solo añadieran la terminación de avoir. Por ejemplo, je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, y así. Acá tenemos una pequeña comparación entre ambos usos. Tenemos una oración en le future proche y una oración en le future sample. Por ejemplo, future sample dice: nous voyagerons à Venezuela pendant les vacances d'hiver. Y en la oración de le future proche es: nous allons voyager à Venezuela pendant les vacances d'hiver. Y además de la diferencia entre la conjugación de los verbos y la falta de auxiliar, la principal diferencia entre las dos versiones radica en la inmediatez, en la certeza. Por ejemplo, digamos en la oración de le future proche, indica que la acción de viajar a Venezuela probablemente esté planeada, es una opción más inminente. Digamos, estamos terminando esta estación y a punto de entrar el invierno, y el viaje esté próximo, quizás ya incluso compramos los billetes de avión y similar. Y en la oración de le future sample, pues connota que el viaje a Venezuela ocurrirá en un futuro más distante, podrían ser ya varios meses, o que la acción en general no es necesariamente tan cercana, o puede indicar que es una idea o plan, pero no es necesario que algo que se va a realizar, es plan que se tiene, pero que no tenemos la certeza de que va a suceder. En cuanto a excepciones y verbos irregulares, en el primer grupo podemos observar verbos que terminan en e, en el cual se va a eliminar la e y se añade la terminación correspondiente dependiendo de la persona. Por ejemplo, si je, tu, il, él, y así. El segundo grupo está compuesto por verbos irregulares que varían, pero a nivel de su radical o de la raíz de la palabra. Como pueden ver en estos ejemplos, la terminación se mantiene.
ya que en todas utilizamos je o il, pero lo que varía es la palabra en sí. Por ejemplo, en devoir no se convierte en je devoiré, sino que se convierte en je devré. Y el tercer grupo está compuesto de ciertos verbos que terminan en er, en el que su radical o la base de la palabra, como prefieran llamarlo, varía levemente. Por ejemplo, tenemos la comparación entre presente y futuro, en el que en futuro, en el caso del verbo hablar, el verbo appeler, se añade doble L en todas las conjugaciones. Y podemos ver algo similar en el caso de PC, en el que se utiliza el acento en todas las conjugaciones cuando se utiliza el futuro simple. De igual forma, recordarles que estos solo son algunos ejemplos, existen muchas más excepciones y en esos casos la única manera es memorizarlas. Como un pequeño recordatorio para cerrar, hablamos sobre su utilización como la proximidad, la certeza que sucederá, pero también se suele utilizar el futuro simple con las expresiones que vemos en pantalla, como après, como quand, y también se utiliza en las construcciones condicionales, pero eso lo veremos mucho más adelante porque es un poco más complejo. A la prochaine!